Contacto Valle con las voces de los protagonistas de la noticia. A las 11 de la mañana, 12 minutos. La Corte Constitucional declaró exequible el marco jurídico para la paz. ¿Qué opinan los que conocen del tema? Doctor Rafael Guarín, ex viceministro de Defensa, muy buenos días. Muy buenos días, gusto saludarlos. En efecto, la Corte Constitucional, en sentencia que anunció mediante un comunicado de prensa el pasado jueves, señaló que el marco jurídico para la paz, una reforma constitucional aprobada por el Congreso, impulsada por el presidente Santos, estaba acorde con la Constitución. Sin embargo, la Corte Constitucional señaló 8 parámetros que delimitan, que fijan los parámetros que se deben observar de manera obligatoria por parte del Congreso a la hora de desarrollar mediante leyes estatutarias dicho marco jurídico para la paz. En esos parámetros establece la Corte que el Estado colombiano, a diferencia de lo que señalaba el senador Roy Barreras, el presidente Juan Manuel Santos, los ministros y el propio fiscal general de la Nación, no pueden renunciar a la persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, si bien la Corte Constitucional declara la exequibilidad del acto legislativo, al establecer los parámetros que obligarán al Congreso, limita lo que quería el Congreso de la República, el fiscal general de la Nación y el presidente Santos, al señalar que el Estado colombiano debe perseguir judicialmente, investigar, juzgar y condenar las graves violaciones a los derechos humanos, era lo que no quería el gobierno del presidente Santos. Bueno, usted radicó una demanda. ¿Cuáles fueron esos argumentos, doctor Rafael Guarín? Yo presenté esta sentencia obedece a la demanda que interpuso la Comisión Colombiana de Juristas. Hay una segunda demanda que yo interpuse hace algo más de un mes y que se debe resolver en los próximos 6-7 meses. Tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, donde ya hay un avance en esta sentencia, pero también con el hecho de que no se puede renunciar a la persecución penal de delitos transnacionales, como el narcotráfico, ni tampoco a los delitos relacionados con actos de terrorismo que están definidos en la Convención Interamericana contra el Terrorismo y en 10 instrumentos internacionales de los que hace parte Colombia. Y un tercer punto sobre el cual tendrá que pronunciarse la Corte Constitucional tiene que ver con que demandamos el artículo 67 transitorio de la Constitución, que tiene que ver con la posibilidad de que autores de crímenes de guerra, de delitos transnacionales, de actos de terrorismo o de otra serie de graves violaciones a los derechos humanos puedan participar en política. Doctor Rafael Guarín, en síntesis, el marco para la paz aprobado por la Corte Constitucional es un acto legislativo que permite al Congreso crear un sistema de justicia transicional que cobija a los guerrilleros que han cometido crímenes de lesa humanidad. Pero recordemos que Colombia es firmante del Estatuto de Roma. ¿Qué va a pasar en este momento? Es un gran interrogante. El presidente Santos, en una entrevista a una emisora radial esta semana, señaló que el Estado colombiano debería tener completa independencia y soberanía para llegar a unos acuerdos de paz. Lo que sucede es que cuando hay graves violaciones a los derechos humanos, que adquieren la connotación de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, estos crímenes, estas violaciones, por su magnitud, por el daño que hacen, no son simplemente un asunto colombiano, son un asunto de la humanidad en su conjunto. Por eso Colombia hace parte del Estatuto de Roma y ese estatuto no le permite al país renunciar a la persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos, como pretendía el gobierno y como justificaba el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Porque de ocurrir eso, tal y como lo señaló la fiscal de la Corte Penal Internacional en una comunicación a la Corte Constitucional, eventualmente la Corte Penal Internacional adquiriría competencia. Por tanto, no puede haber paz en Colombia sobre la base de impunidad, que es lo que se pretendía por parte de las FARC y por parte del gobierno Santos. Se requiere que haya investigación, juzgamiento y sanción efectiva frente a las graves violaciones a los derechos humanos. Doctor Guarín, el fiscal ha dicho que dentro del marco para la paz se puede hablar de una priorización de casos para ser investigados. Esto quiere decir que, por ejemplo, un secuestro contra un hurto no calificado va a tener cierta prioridad. Lo que significa es que para efectos de favorecer la eficiencia del aparato estatal en la investigación, juzgamiento y condena de graves de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de genocidio, pues se podían priorizar entre los casos seleccionados
para que unas investigaciones precedan a otras con el propósito de conocer la verdad y de que se investigue, juzgue y condene a los máximos responsables. Yo quiero que nos ayude a entender algo frente al marco jurídico para la paz. ¿Qué le hace falta a ese marco jurídico para la paz? Porque hay gente que se opone a él. ¿Hay que redactarlo de nuevo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles serían esos parámetros? Es que hay que entender lo siguiente. Para tratar de hacer un poco de pedagogía. El marco jurídico para la paz fue presentado como un marco de justicia transicional. Cuando se habla de justicia transicional se está hablando de medidas que se adoptan de justicia para países que pasan de una situación de guerra civil, por ejemplo, o de conflicto armado interno a una situación de paz, o países que han estado bajo una dictadura con graves violaciones de los derechos humanos y pasan a una democracia. Es decir, hablar de justicia transicional es hablar de una situación de excepcionalidad. ¿Cuál es el debate? ¿Cuáles son los límites de esa justicia transicional? ¿Puede el Estado colombiano sí o no renunciar a la investigación de graves violaciones a los derechos humanos por parte de la rama judicial? Y ese ha sido el debate. ¿Qué fue lo que quiso hacer el gobierno, el fiscal general y el Congreso? Reformar la Constitución para establecer dos criterios, el de priorización que me acaban de preguntar ustedes y el de selección. En virtud del criterio de selección se permitía eventualmente que el Estado renunciara a la persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos que no adquirieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, de tal forma que el Estado se concentraría en investigar los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y de genocidio, pero dejaría por fuera de la investigación judicial, de la persecución penal, la gran mayoría de graves violaciones a los derechos humanos. Ese es el tema del debate. El Estado, el gobierno colombiano quería que la Corte Constitucional simplemente declarara constitucional el marco jurídico y que mediante una ley estatutaria pudiera autorizar esa renuncia a la persecución penal. Lo que acaba de hacer la Corte Constitucional es decirle, usted sí puede priorizar, usted puede seleccionar casos, pero de ninguna manera puede renunciar a la investigación judicial de las graves violaciones a los derechos humanos, con lo cual la estrategia de impunidad que tenía planteada el gobierno Santos, avalada por el fiscal Eduardo Montealegre, se cae. Lo que hay que entender, como respuesta a su pregunta, es que todos los colombianos debemos trabajar por la paz, pero la paz no puede hacerse en el mundo de hoy por la base de impunidad frente a quienes han violado los derechos humanos, sean de las FARC, sean de la Fuerza Pública, sean del ELN o sean de las AUC. Doctor Guarín, está claro que a este marco para la paz le falta de pronto sentar bases sólidas para la justicia y de la justicia. Pero entonces, con todo esto que usted nos ha explicado, sigue quedando la duda de que este marco es vía libre para que aquellos terroristas que han cometido crímenes de lesa humanidad puedan aspirar a un cargo público. Así es, porque hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Esperamos que ese pronunciamiento se haga a propósito de la demanda que presenté hace algo más de un mes ante la Corte Constitucional, que precisamente busca evitar que los autores de crímenes atroces de las FARC puedan gobernar a Colombia. Independiente de que haya un acuerdo de paz o no, todos los colombianos queremos la paz, pero creo que el gran desafío que tenemos es evitar que los miembros de las FARC y que las FARC puedan gobernar a Colombia. Y eso depende en gran parte de la decisión de la Corte Constitucional. De ninguna manera se puede aceptar que autores de crímenes atroces puedan gobernar el país, puedan tener el derecho a la participación política. No hay ninguna diferencia entre las masacres que cometían los criminales de las AUC respecto a las masacres que cometen los criminales de las FARC. A los señores de las AUC no se les permite participar en política, y así debe ser. No pueden participar en política. ¿Por qué entonces el gobierno Santos y el fiscal Montealegre avalan un marco jurídico para la paz que lo que busca es permitir que estos señores que han cometido crímenes de guerra puedan participar en política, o los que han estado vinculados al narcotráfico puedan participar en política, o han efectuado secuestros puedan participar en política? Eso desde mi punto de vista es inaceptable y es una lucha que debemos de desarrollar los colombianos para evitar que ocurra. ¿Es diferente entonces el caso de Gustavo Petro, ex militante del M-19, Navarro Wolf, el exalcalde de Pasto, excongresista, a lo que estamos viendo ahora? ¿Acaso ellos no empuñaron un arma? Hay varias diferencias. La primera es que el escenario internacional es distinto. La legislación internacional hoy es mucho más rigurosa frente a quienes han participado en organizaciones que han perpetrado crímenes atroces, como el de la toma del Palacio de Justicia o las masacres que cometió el grupo M-19. Segundo argumento, frente a la posibilidad de participación política de los integrantes del M-19, se tomaron decisiones que fueron resultado de un consenso nacional. En 1989, en 1990
y en el marco de la Constitución de 1991. Ese consenso implicó la posibilidad de que ellos participaran en política, pero luego de adoptar la Constitución de 1991, en Colombia hay un nuevo consenso que se aplicó con los paramilitares de la SAUC, y es que quienes hayan cometido crímenes atroces, crímenes de guerra, quienes hayan sido condenados no pueden participar en política, porque eso significaría paliar el crimen como un medio de acción política. Aún más, ese nuevo consenso que está en la Constitución del 91 fue profundizado mediante una reforma constitucional en 2009, donde aparece que las personas que han sido condenadas por pertenecer, por participar, financiar o promocionar grupos armados ilegales no pueden participar en política ni ser servidores públicos. Hoy tenemos un nuevo consenso diferente al de hace 24 años que permitió la participación de hoy de Petro y de Antonio Navarro y de otras personas. Doctor Guarín, con todo este estira y encoge del Marco para la Paz, y esto para claridad de los oyentes, llevamos 3 años en un proceso de paz, en unos diálogos que habían sido cancelados, se han restablecido, es decir, que aún estamos lejos de esa posibilidad y quién sabe si en este gobierno lo veamos. Personalmente lo que creo es que, y en esto hay que insistir, si bien todos los colombianos queremos la paz, no todo precio es válido a pagar por paz. La búsqueda de la paz tiene unos límites, los derechos de las víctimas, la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, el imperio de la ley, el no sometimiento del Estado de Derecho a los grupos criminales, la no posibilidad de que los miembros que han cometido crímenes atroces de estas organizaciones, de las FARC y el ELN, puedan participar en política. Bajo estas condiciones es posible construir un gran consenso nacional para la paz, pero por el contrario, el presidente Juan Manuel Santos y las FARC han optado por dividir al país de manera falsa y mentirosa entre amigos y enemigos de la paz. Lo que han hecho es dividir una sociedad que estaba unida contra el terrorismo para favorecer un proceso de legitimación de las FARC. El presidente Santos hoy reprocha que Marcha Patriótica, brazo político de las FARC, esté detrás de los paros y de las acciones violentas ocurridas en el marco del paro agrario. Pero se le olvida que el 9 de abril el propio presidente Santos hizo socia a la Marcha Patriótica de la movilización de esa fecha, de la movilización que él denominó por la paz, y pretendió con esa movilización legitimar como actor político a las FARC y a la Marcha Patriótica, mientras grababa como enemigos de la paz, casi al nivel de los criminales de las FARC, a quienes levantábamos nuestra voz, porque las FARC seguían asesinando colombianos, seguían asesinando soldados y policías. En ese contexto, lo que puede ocurrir frente al proceso es hoy absolutamente incierto, más aún después de la decisión de la Corte Constitucional frente al marco jurídico para la paz. Porque tanto el gobierno como las FARC habían diseñado un proceso de paz sobre la base de impunidad. Y hoy, con base en la legislación internacional y las mismas decisiones de la Corte Constitucional, eso no es posible. Los colombianos queremos la paz y estamos dispuestos a apoyar un proceso de paz, pero no puede ser sobre la base de impunidad ni de otorgarles a los criminales de las FARC y del ELN el derecho a gobernar a Colombia. Muy bien, doctor Rafael Guarín, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias por su opinión. Con el mayor gusto. Siempre encantado, muy amable.